Bienvenidos a este nuevo capítulo de este curso llamado Medium, la unidad del todo. Estamos en el capítulo número 2, tratando la historia y la evolución de la mediunidad. Es importante entender de dónde viene este concepto de la mediunidad, cómo lo afrontaron diferentes culturas, diferentes sociedades, comunidades, cómo nuestros antepasados trataron con esta capacidad y de dónde vienen varios conceptos también que se manejan en la actualidad. Así que vamos a empezar a ahondar en este tema de la historia y la evolución de la mediunidad para que ustedes puedan comprender también en qué están creyendo realmente, de dónde viene todos estos conceptos que hoy en día se manejan de una manera mucho más simple, pero que obviamente en la historia fue evolucionando de a poco. Sin más nada que decirle, vamos a empezar con este capítulo 2 y contándoles que la mediunidad a través de los tiempos ha sido un tema bastante complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes las situaciones se vivían y no tenían como un ABC de cómo hacer las cosas, de cómo trabajar con ustedes mismos, sino que todo lo vivían y lo vivían de la forma que lo vivían, o sea, no se preguntaban mucho y era complejo en explicar en palabras, pero también era contradictorio porque algunos dentro de la sociedad lo veían como algo natural, ¿sí? Que de hecho es algo natural. Eh, en la antigua civilización de Egipto, vamos a arrancar desde ahí, los habitantes de este imperio creían en la comunicación con los dioses, ¿sí? Y también con los muertos. Los mismos sacerdotes consideraban a estos mismos como medium, ¿sí? Porque ellos podían conectar con estos dioses y bajar información, ser una especie de puente y darle estas instrucciones al pueblo egipcio, ¿sí? O a los reyes, a la dinastía, obviamente a los faraones, para que pudieran saber cómo manejarse en la vida. En la mitología egipcia hay un, un concepto, ¿sí? Que se creía que se podía pesar el corazón de un Nefer, ¿sí? En la balanza de Mat, ¿sí? Esta creencia es un ritual crucial en el proceso de juicio, en donde los muertos en el más allá, junto con el dios Anubis, que obviamente tenemos este dios que tenía cabeza de chacal, era el encargado de pesar el corazón, ¿sí? De un Nefer, contra la pluma de la verdad, que simbolizaba la justicia y la moralidad. El dios Tot, con cabeza de ibis, actúa como escriba y legitima lo que vendría a ser el resultado de este juicio, ¿sí? Si el corazón de un Nefer es el más ligero que la pluma, significa que ha vivido una vida justa y virtuosa. Por lo tanto, puede pasar al más allá, pero si su corazón era más pesado que la pluma, era devorado por el monstruo Amit, que simboliza la muerte y la destrucción. Esta es la mirada que tenían los egipcios en cuanto a la justicia, la moralidad y la vida después de la muerte. Ahora, si nos remontamos en la antigua Grecia, podemos ver que existían diferentes oráculos, entre ellos los de Delfos y Dadora, y estos eran centros de comunicación con lo divino, ¿sí? Las pitonisas, las sacerdotisas que pronunciaban estos oráculos eran vistas también como medios en trance, ¿sí? Porque ellas se sentaban y empezaban a ofrecer un mensaje a quien lo solicitara. Recordemos también que en este templo se adoraba al dios Apolo, ¿sí? Bueno, en las culturas indígenas también, muchas de ellas alrededor del mundo poseían chamanes y curanderos, ¿sí? Que ellos eran los que se comunicaban con el mundo espiritual y que ayudaban a la comunidad a través de sus rituales, de sus conceptos, de sus ideas que les daban los espíritus o los seres a ellos para curar, sanar, dar instrucciones de cómo manejarse en la vida y demás. Ahora, cuando nos remontamos al siglo XX, vamos a encontrar a un personaje muy importante que fue Allan Kardec, ¿sí? Él fue considerado el codificador
¿sí?, del espiritismo moderno. ¿Por qué? Porque él fue un profesor que a través de sus estudios, de sus tesis, de sus pruebas científicas y sesiones con almas de seres fallecidos, fue demostrando que a través de esta comunicación que él poseía con estos seres, cómo los mediums en esa época también le daban como un cierto apoyo, una cierta promoción a él para que juntos pudieran investigar estos temas y estas mismas almas le dieran respuesta de cómo funcionaba la vida, quién era Dios, qué pasaba cuando fallecíamos y demás. El libro de los mediums y el libro de los espíritus es uno de los, son dos grandes obras maestras que escribió Allan Kardec en base a la espiritualidad, ¿sí? En base a lo que estos espíritus o almas le daban como información canalizada para entender, ¿sí?, cómo funciona la mediunidad. Muchas de las creencias que hoy en día se tiene de la mediunidad fueron basadas en estudios, obviamente, y en comunicación con estos seres fallecidos en cuanto a Allan Kardec, ¿sí? Allan Kardec hizo todo un estudio y muchas de las creencias que tenemos hoy en día, los medios en general, fueron sacadas de ahí, ¿sí? Fueron bases y fundamentos del espiritismo moderno, ¿sí? Ahora, la mediunidad en sí, en el siglo XX, hasta ahora, hasta llegar a la actualidad, la podemos encontrar de diferentes formas, ¿sí? Como mediums que han sido famosos y que han demostrado en teatros, también en cabaret, y en distintos escenarios, digamos, de cómo funciona la mediunidad. También los científicos, a pesar de tener esta mirada tan escéptica de la vida, ¿sí?, por lo que ellos han estudiado y porque creen que la ciencia no tiene nada que ver con la espiritualidad, y en el fondo eso es un tema bastante debatible, se la fue vinculando también con movimientos contraculturales a la mediunidad. Y hablando de los científicos, ellos al ser, ¿cómo se le diría?, escépticos, igualmente se tomaron el trabajo, ¿sí? Desde el siglo XX para acá se siguen tomando investigaciones y como prestarle un poco más atención a la mediunidad, y eso es muy interesante. La mediunidad también ha buscado a través del tiempo experiencias espirituales alternativas, ¿sí?, volviendo un manejo de todo esto a Kardec. Por ejemplo, se le debe destacar que la mediunidad no solo se limita a su mirada espiritista, digamos, sino también a tradiciones como el ocultismo, esoterismo y la New Age, ¿sí?, que fueron desarrolladas. Y eso es lo más maravilloso de todo, que se puede llegar a entender a través de la mediunidad cómo funcionamos, cómo es nuestro propio sistema energético, qué pasa con los seres que amamos y que fallecen, y también qué pasa con los seres en conjunto, ¿no? Nuestros seres coterráneos, digamos, los seres humanos que conviven con nosotros, qué les pasa y cómo funciona el sistema espiritual en conjunto. Entonces la mediunidad no se limita solamente a la conexión, sino a entender un porqué. Así que bueno, este fue el segundo capítulo de la evolución, de la historia de la evolución de la mediunidad a través del tiempo y de las eras, de las sociedades, cómo lo fueron tomando, cómo lo fueron abordando este tema. Así que espero que les haya gustado, que sea de su agrado, que puedan suscribirse y compartir también este material. Nos vemos en un próximo capítulo.